Amados hermanos, en esta oportunidad damos la bienvenida a todos ustedes y de una forma también especial a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Un saludo para todos ellos y también a través de esta grabación a nuestros hermanos que nos van a ver en Sion, que está llegando a Tocacha como a 6 horas, río adentro, en deslizador. Así que damos saludos también a ellos y a nuestro hermano Santa Cruz y Edinson que están en Chiclayo y a todos los hermanos que nos siguen en distintas partes del mundo. Un aplauso para todos ellos. Quisiéramos en esta oportunidad meditar en algo muy importante acerca de las grandes bendiciones de ser hijo de Dios. Es acerca de aquello que vamos a meditar hoy. Las grandes bendiciones de ser hijo de Dios. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre, en esta oportunidad rogamos delante de tu presencia, nos ilumines con tu Santo Espíritu y nos puedas conducir en la meditación de tu palabra, de tal manera que seas tú, Padre amado, dirigiéndonos, guiándonos a cada uno de nosotros y podamos lograr grandes cosas en tu nombre. Puedas destruir, desbaratar, deshacer toda obra perversa del enemigo. Hoy te entregamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, todo aquello que pueda ser un estorbo y que impida que nosotros podamos lograr tus propósitos. Padre, no permitas que nada ni nada nos afecte. En tus manos te entregamos todo lo que venimos atravesando cada uno de nosotros, creyendo que tú tomas nuestras cargas, problemas, vicisitudes, ansiedades, limitaciones. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Bueno, amados hermanos, así como estamos de pie, para tratar acerca de este tema, acerca de las grandes bendiciones de ser hijo de Dios, vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 20, versículos 6 al 9, donde vamos a citar en nuestro tema. Salmos, capítulo 20, versículos 6 al 9. Y vamos a leerlo todos de una forma grupal al unísono, ¿ya? Al unísono vamos a leerlo todos. Dice así en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué dice? Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Tomen sus respectivos lugares, amados hermanos. Por cierto, ¿cuántos aquí ya se han convertido a Cristo? ¿Pueden levantar sus manos? Amén, amén, amén. ¿A cuánto le falta convertirse a Cristo? ¿Hay aquí alguno? Algunos levantan un meñique nomás. Amén. Hay uno, amén. Bueno, amados hermanos, el ser hijo de Dios y formar parte de su familia significa haber recibido y tener indudablemente a nuestra disposición grandes y poderosos beneficios y bendiciones. Por eso preguntaba, ¿cuántos aquí son hijos de Dios? Entonces ustedes tienen las más grandes bendiciones que pueda tener un ser humano. Démosles palmas al Señor por eso, amados hermanos. Por eso hoy vamos a tratar acerca del tema las grandes bendiciones de ser hijo de Dios. Pero antes de ver las bendiciones que indudablemente están registradas en el libro de Salmos capítulo 20 de versículos 6 al 9, la cual vamos a irlo descifrando poco a poco, vamos a ver primero algunas consideraciones previas.
La palabra de Dios nos enseña que toda persona que ha creído en la redentora obra de Jesucristo y ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, lo ha hecho el Señor de su vida, se ha convertido en hijo de Dios. Las personas que no se han convertido a Cristo, los que no lo han recibido como su único y suficiente Salvador, no han hecho esa confesión de fe, no son hijos de Dios. Por ahí escuchamos que hijos de Dios somos todos de la raza humana, porque Dios nos ha creado. Indudablemente que somos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Porque hijo de Dios solamente hay uno en su original, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo, aquellos que le reciben como Señor y Salvador, les permite tener esa potestad. Eso dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Entonces es importante ver estas consideraciones previas, ¿ya? Para que luego podamos ver las bendiciones. En Juan, capítulo 1, versículo 12, dice así en la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios, no solo es un asunto de ser creación de Dios, igual como las aves en el cielo, los animales en la tierra y los peces en el mar, etcétera, sino que para ser hijo de Dios, tienes que haber recibido a Jesucristo. Amén, hermano. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron. Ahora, ¿los testigos de Jehová han recibido a Cristo? ¿Por qué no lo han recibido? Porque ellos también predican a Cristo, predican a Jehová el Padre, etcétera, y tienen una doctrina pseudo cristiana. Porque indudablemente sí, ellos creen en Jehová el Padre, creen en Jesucristo, pero no lo han recibido. No lo han aceptado como su único y suficiente Salvador. Ellos creen que se salvan solamente creyendo en Jehová el Padre. Y entonces, como ellos rechazan la salvación por medio de Jesucristo, entonces rechazan al Padre también. Porque dice en la palabra de Dios, el que recibe al Hijo, recibe al Padre. El que niega al Hijo, niega al Padre. Entonces ellos, alineándose con la fe judía, porque los judíos ortodoxos no reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Ellos solo creen en Yahweh o Jehová. Amados hermanos, ellos no se han convertido, pero ellos tienen fe en Dios. Pero ellos que tienen fe en Dios no han recibido la salvación que Dios ha enviado al mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que Él es la única forma de que el hombre pueda salvarse y conectarse con Dios, que es Jesucristo. Y aquellas personas que han recibido a Cristo, que han creído en Él, Dios les da un beneficio, una bendición muy grande. Estas personas vienen a ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Ahora, estos hijos de Dios, amados hermanos, que dice aquí en la palabra del Señor, que reciben esa potestad de ser hechos hijos de Dios, no es una denominación. No es un cartelito que ahora ya tengo el cartelito o la insignia de hijo de Dios. No, dice en la Biblia, los cuales no han nacido de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces vamos a ver que estos fueron engendrados por Dios mismo. ¿Y cómo han sido engendrados? Van a ver ustedes la mecánica. Jesucristo, amados hermanos, fue engendrado de una forma milagrosa y física, sobrenatural, por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Amén, hermanos. Ok. Ahora Jesús nace y luego Él se convierte en el Salvador del mundo y se establece ahora que los seres humanos también tienen que ser engendrados por Dios. ¿Y cómo son engendrados? Cuando uno recibe esta semilla que es Cristo, cuando entró en el vientre de María,
Ahora, los que reciben esta semilla que es Cristo en su corazón, son engendrados por Dios, no físicamente, sino espiritualmente. ¿A su nombre? Ok. Entonces, por eso dice en la Biblia que Jesucristo es la simiente de gloria. Es la simiente de gloria. Esta semilla o esta simiente de gloria que es Cristo, ahora se está sembrando en cada hombre y en cada mujer que lo reciben como Señor y Salvador. Y entonces ellos experimentan algo que en el libro de San Juan dice que vienen a ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios, no de voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios, porque el mismo Padre ahora está engendrando a su Hijo en aquellas personas que lo reciben como su Señor y su Salvador. Entonces cobra sentido lo que se dice más adelante en la Biblia por medio de la palabra de Jesús en los evangelios. ¿Y qué dice Jesús en los evangelios? Dice: el que abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y en otra parte dice: yo y el Padre vendremos a él, cenaremos con él y él conmigo. Entonces habla de que entraría Jesús al ser humano. ¿Y cómo es que entra Jesús al ser humano? Cuando una persona lo recibe como Señor y Salvador. Así que no hay otra forma de salvarse y no hay otra forma de ser hecho hijo de Dios. Solamente Jesús estableció una forma, el Padre estableció una forma. ¿Y cuál es esa forma? Hay que recibirlo, porque aquel que lo recibe ya ha sido salvado. Aquel que no lo recibe ya ha sido condenado. ¿Cuántos aquí son condenados? ¿Cuántos aquí ya fueron salvados? Démosle palmas al Señor, amados hermanos. Ahora, los testigos de Jehová no son hijos de Dios porque no lo han recibido. Lo rechazan. Dicen: nosotros no podemos recibir a Cristo porque Él es Miguel el Arcángel. Solo recibimos al Padre. Por eso lo llaman los unitarios. Ahora, ¿pero qué de aquellos que se llaman la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y todas sus hierbas? ¿Serán hijos de Dios? Me imagino que de esa gran conglomeración de fieles, algunos puede ser, digo yo. Pero viendo al tema doctrinal, ellos no se han convertido a Jesucristo, porque ellos lo bautizaron de niñitos, de bebés. Así que ellos los inducieron a un sistema de cristianismo que se llama el cristianismo tradicional o el cristianismo pagano. ¿Y por qué un niñito no puede ser salvo? Porque no tiene la capacidad de creer. La Biblia dice: aquel que cree, el que cree en Él será salvo, mas el que no creyere será condenado. Un niñito no tiene capacidad de creer. Nosotros nos hemos convertido a Cristo teniendo ya uso de razón. De tal manera que el cristianismo enseñado por la Iglesia Católica no es un cristianismo enseñado por la Biblia que nos enseña a ser hijos de Dios, porque es un cristianismo llamado religión. Y Jesucristo no ha venido a traer religión. Jesucristo ha venido a traer salvación. El cristianismo católico está basado en dogmas. El cristianismo verdadero no está basado en dogmas. Está basado en principios. Está basado en doctrinas dirigidas por el Espíritu Santo. A su nombre, diga usted conmigo: Jesucristo no vino a traer religión. El catolicismo es un sistema político religioso creado para gobernar al mundo. El cristianismo es un plan de salvación de Dios el Padre para salvar al mundo mediante la persona de Jesucristo. Así que todos aquellos que practican la fe católica tienen que convertirse a Cristo y tienen que confesarlo para que entonces pueda experimentar el nuevo nacimiento
y puedan ser también hijos de Dios. ¿Cuántos aquí han sido católicos, apostólicos, romanos? A ver, levante su mano. La mayoría. Claro, es una religión. Y si haya habido aquí algún testigo de Jehová, también tiene que convertirse a Cristo, o si no, no podrá ser salvo. Ahora, nos vamos al extremo. ¿Y qué es de lo solo Jesús? O de la nueva luz, o de los cristianos unitarios que le llaman, ¿no? Los cristianos unitarios. Y por acá hay una iglesia cercana en San Juan del Urigancho, en el Parero 10, creo, la Iglesia Pentecostal Unida. ¿Han escuchado ustedes? Fundada por William Marion Branham hace mucho tiempo atrás, ya murió William Marion Branham hace muchísimos años, y fundó esta organización que se desvió del cristianismo verdadero, conocido como Solo Jesús o la Nueva Luz. Ellos creen que Jesús es Dios el Padre, ellos creen que Jesús es el Espíritu Santo, y así que ellos creen en Jesús solo. Y cuando ellos se bautizan, bautizan solo en el nombre de Jesús. De tal manera que aquellos hermanos que se han bautizado, evangélicos verdaderos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le dicen, no, están equivocados, tienen que bautizarse en el nombre de Jesús, y los rebautizan otra vez. Entonces la pregunta es, ¿ellos serán salvos? Pero se han confesado a Cristo y han creído en Cristo. La Biblia dice, y lo dice claro, porque ellos se están negando ¿a quién? Al Padre. Lo están negando al Padre. Porque el Padre es una persona muy diferente, el Hijo es otra persona diferente, y el Espíritu Santo es otra persona diferente. Pero algunos dicen, pastor, pero dice en la Biblia que son uno. Claro, pero son uno, pero no una sola persona. Ellos establecen una unidad basada, amados hermanos, en el amor. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, o ora al Padre en el libro de San Juan, y dice, para que todos sean uno, así como tú, Padre, en mí, y yo en ti, para que todos seamos perfectos en unidad. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser uno toda la congregación de los discípulos de Cristo, no en Cristo? ¿Cómo van a ser uno en Cristo? Indudablemente no se refiere uno en cuanto a personas, porque somos miles de personas, millones de personas, y Jesucristo es otra persona y el Padre es otra persona. Entonces esta unidad está basada en el amor, que así como el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y el Hijo ama a su iglesia, la iglesia ama a Cristo. Pero esta unidad también está basada en la relación, que no estamos divididos, no estamos distanciados, no hemos roto relaciones, estamos unidos. Estamos unidos en una relación con Dios nuestro Padre. Amén, hermanos. Estamos unidos en una relación con Dios el Hijo y estamos unidos en una relación con Dios el Espíritu Santo. Y asimismo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una relación con nosotros, y esa relación no se ha roto porque estamos en Dios y Dios está en nosotros. ¿Y en qué otra forma están unidos? No solamente en relación, no solamente en amor, también están unidos en proyección. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un mismo proyecto. Cuando usted ve en la Biblia, encuentra que el Padre, amados hermanos, se proyectó a tener la creación del universo. Y cuando Dios dice, sea la luz, o cuando Dios dice, sepárense las aguas de las aguas, la palabra del Señor, cada vez que Dios dice, es como alguien que planea hacer algo, pero necesita un ingeniero que lo ejecute. ¿Y quién es el que pone las manos en la obra para que se ejecute? Jesucristo. Dice en la Biblia que Jesucristo es el brazo ¿de quién? De Jehová. Es el brazo de Jehová. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, el Padre establece el plan, ¿y quién hace la obra? Es el Hijo. Es como que el arquitecto diseña el plano
¿Y quién lo pone en práctica? El ingeniero. ¿Quién vive? A su nombre. Y ahora, este ingeniero que pone manos a la obra, que es Jesucristo, no trabaja solo. También trabaja con el Espíritu Santo. Entonces, los tres tienen parte en la creación, por eso están unidos en el mismo proyecto. A su nombre. Así como el arquitecto, el ingeniero y el personal, todos están unidos en un solo proyecto de construir el edificio. ¿Quién vive? Entonces están unidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en proyección. Hay una unidad en otros factores, pero al menos en estos factores que les he mencionado, que son los más importantes, que es suficiente para darnos cuenta por qué Dios dice que es uno. Y asimismo Él quiere que su iglesia no sean 20 iglesias, sino Él establece que su iglesia es una iglesia. ¿Y cómo va a ser una iglesia si son millones de personas? Es porque la unidad no está basada en las personas. La unidad está basada en principios. ¿Quién vive? A su nombre. Igual manera, Dios establece la unidad del matrimonio con la unidad de Él, con su iglesia. Dice que así como Él y su iglesia están unidos en amor, así también el esposo debe estar unido a su esposa. ¿Quién vive? ¿Y cómo es esa unión? Unión de relación. Que el esposo no esté rompiendo relaciones con la esposa y asimismo la esposa con el esposo. Porque Dios no está peleado, no está dividido, no están en competencia, ellos están en unidad. Y asimismo la iglesia tiene que estar en unidad. A su nombre. Entonces, estableciendo estas bases, podríamos nosotros con facilidad entonces establecer que los solo Jesús no son salvos. Porque ellos aceptan a Cristo, pero niegan al Padre. Por eso el Padre dice, y Jesús mismo lo dice, el que niega al Padre, niega al Hijo. Y aquel que se levanta contra el Espíritu Santo, dice en la Biblia, no tendrá perdón. Contra el Hijo del Hombre de repente podrán tener algunas discrepancias o diferencias, pero si alguien se levanta contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era aquel encargado por Jesucristo para conducir la iglesia. Si tú haces un lado al Espíritu Santo, ¿tú crees que vas a poder salvarte? Nadie puede salvarse si no es influenciado por el Espíritu Santo. Por eso nosotros nos preguntamos y decimos, ¿por qué no me convertí antes? ¿Por qué no te convertiste? Porque el único capaz de permitirte que tú puedas tener esa fe regalada en ese momento es el Espíritu Santo. Porque dice en la Biblia, por gracia sois salvos. Pero dice más adelante, por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, o sea, esa fe no es de ustedes, sino que es un don de Dios. O sea, es una fe especial, es una fe sobrenatural, que en algún momento dado de tu vida, Dios te capacita para tener esa fe. Y cuando tú tienes esa capacidad de creer, esa confianza sobrenatural, dice, amados hermanos, que vienes a ser salvo, su nombre. Pero ¿quién es el que te capacita y te da esa experiencia? El Espíritu Santo. ¿Quién vive? Entonces los tres están unidos en el proyecto de la salvación: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nadie puede convertirse y nadie puede salvarse. Porque Él dice en la Biblia, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y nadie podrá ser convencido de que se arrepiente o qué sé yo, si el Espíritu Santo no lo redarguye. O sea, ninguna persona sobre la faz de la tierra podrá ser salvo si el Espíritu Santo no interviene en esa persona. ¿Quién vive? Ahora, los solo Jesús dicen que son salvos solo al aceptar a Jesús. La pregunta es, ¿será verdad de acuerdo a la Biblia? Indudablemente que no, porque ellos están
negando al Padre y están negando al Espíritu Santo. Porque ellos dicen que el Espíritu Santo también es Jesús. Para ellos Dios está basado en la unidad de una persona. Pero la unidad de Dios no está basado en una persona. Porque ellos son tres personas. A su nombre. Si hay aquí a un solo Jesús, hay que convertirlo a Cristo de nuevo. Se tiene que convertir a Cristo porque tiene que aceptar la salvación enviada por Dios el Padre, que es otra persona de la Trinidad. A su nombre. Por eso hay personas que se convierten de nombre y de oídas, pero no han nacido de nuevo, porque solamente han sido convencidos. Y entonces se convierten en una religión. Jesús dijo, muchos vendrán sobre la base de mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. ¿Y qué dijo el Señor? No le creáis. ¿Hay aquí alguno de los Solo Jesús, o Nueva Luz, o de William Marion Branham? Ni los testigos de Jehová, que son los unitarios, que solo el Padre, ni tampoco los unitarios de solo Jesús, que es solo Jesús. No. Para que uno pueda ser salvo, tiene que recibir a Cristo, pero con esa fe que es el Padre quien lo está enviando. A su nombre, démosle palmas al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya no solamente somos personas que habitamos en este mundo, sino que somos hijos de Dios. Ya no somos criaturas de Dios, sino hijos de Dios, porque hemos recibido su semilla en nuestro ser. Y esa semilla que es Cristo está en nosotros. Un día yo estaba preguntándole al Señor si se debe celebrar la Navidad. Porque ustedes saben que antes de convertirme a Cristo yo pertenecía a la religión de los testigos de Jehová, ¿no? Les he compartido ese testimonio. Entonces en el año 1982 yo tenía y profesaba esa fe, había estudiado en el Salón del Reino, en la escuela teocrática de los testigos de Jehová. Pero tuve una experiencia personal con el Señor, de tal manera que me convertí de la religión de los testigos de Jehová a Cristo. Y los testigos de Jehová creen que no se debe celebrar la Navidad. Y cuando ya me convertí a Cristo, yo le decía, estaba en esa preocupación, si se debe o no celebrar la Navidad. Investigué de acuerdo a los datos históricos, bíblicos, ¿no? Hermenéuticos, ¿no? Pregunté a muchos hermanos que enseñan Biblia, teología, etcétera, y estaba cruzando información sobre eso. Algunos me decían que sí, otros me decían que no, etcétera. Y entonces fui a preguntarle al Señor, pues. Y entonces el Señor me mandó a ayunar. Me puse en ayuno para saber esa respuesta. Y estaba orando un día, dos, 3 días habré ayunado. Entonces estaba ayunando, orando. Y el Señor se manifestó. Y cuando el Señor se manifestó, ¿cuántos creen ustedes que el Señor se manifiesta hoy? Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él se puede manifestar cuando usted lo busca. Amén, hermanos. Entonces el Señor se me manifestó sobre ese tema. Y vino una palabra de Dios a mí. Y esta palabra fue la siguiente: que Él se gozaba en gran manera que la humanidad ha escogido un día para recordar su nacimiento. Él se gozaba que la humanidad escogiera un día para celebrar su nacimiento. Indudablemente ese día era un día cuestionado, porque en ese día pues se celebraba las fiestas de los dioses, etcétera, etcétera. Todo tiene una historia, ¿no? Entonces, pero él me decía así, él se alegraba. Pudieron haber escogido cualquier otro día, porque ustedes saben que el 25 de diciembre no nació Jesucristo. Eso ya está establecido teológicamente, históricamente, geográficamente, etcétera. Jesucristo no nació en diciembre tampoco.
¿no? Él ha nacido en otra fecha, pero ese no es el tema. Entonces, yo estaba escuchando al Señor que Él se gozaba que la humanidad ha escogido un día para celebrar su nacimiento. Pero Él me decía, pero, hay fiesta en los cielos. Y me gozo y hago fiesta cuando una persona de la humanidad me permite nacer en sus corazones. Y entonces yo ser la Navidad en ellos. O sea, cada vez que alguien recibe a Cristo como su Señor y Salvador, hay Navidad para ellos y hay fiesta en los cielos. A su nombre. Entonces de ahí se me cayó eso de que no debemos celebrar Navidad. Realmente, amados hermanos, a veces nos vamos por las tangentes, ¿no? Y nos vamos acusando, qué sé yo, nos volvemos religiosos, muy inquisidores. Pero la letra mata, el espíritu vivifica. A su nombre. Por otro lado, amados hermanos, yendo ya al tema, Dios quiere que nosotros, los seres humanos, entendamos que al recibir esta bendición de ser hecho hijo de Dios, entendamos que hemos sido grandemente bendecidos. Ser hijo de Dios es valorar y reconocer las grandes bendiciones que hemos recibido y no debemos tener envidia de la prosperidad de los impíos. Que a veces los hijos de Dios nos molestamos y decimos, yo como hijo de Dios tengo poco. El impío, hijo del diablo, narcotraficante, ladrón, qué sé yo, corrupto que anda, qué sé yo, con su caja registradora haciendo cosas impías, ese tiene todo y yo por andar derechito tengo poco. Eso también se preguntaban en otro tiempo los que creían en Dios. Miren la respuesta del Señor para aquellos. En el libro de Salmos 73, versículo 1 al 3, dice el Señor en su palabra, amados hermanos, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué dice David? Porque David está escribiendo esto. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cuántas veces tenemos o nos pasa algo así, verdad? Porque ellos sí, yo no. Entonces el Señor no quiere que nosotros tengamos envidia de los arrogantes, de los impíos, de aquellos que tienen mucho más que cualquiera de nosotros. Nosotros, amados hermanos, debemos de sentirnos bendecidos, porque la prosperidad y la riqueza real no es oro ni es plata. La riqueza real es lo que Dios te da. La felicidad es lo que Dios te da. Es algo que no se puede comprar ni con oro ni con plata. Miren todo lo que ha amasado a Maduro, ahorita que está en el ojo de la tormenta, ¿no? Los, qué sé yo, toneladas de oro que lo ha puesto, qué sé yo, en túneles, que están siendo descubiertos todos. Sus grandes botines de dinero acumulados en distintos lugares están siendo repartidos. ¿Para quién será? Está asustado, arrinconado, y en cualquier momento pierde todo lo que amasó. Y no es feliz, no es feliz. La riqueza no te da la felicidad. Cristo te da la felicidad. La riqueza no te da la prosperidad. Cristo te da la prosperidad. Ser próspero y rico es estar en la voluntad de Dios. Con plata o sin plata. Con oro o sin oro. Teniendo muchas mansiones o empresas o no teniendo nada. Pero si estás en la voluntad de Dios, tú eres próspero y rico. Porque tú acumulas tesoros en el cielo, donde el moro ni el orín corrompen. Tú acumulas tesoros en el cielo. Y ese tesoro no puede ser quitado.
No puede ser robado. A su nombre. ¿Es malo tener dinero? No es malo. ¿Es malo tener oro o empresas? No es malo. Lo malo es que ames más eso que a Dios. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Tengas mucho o tengas poco, o no tengas nada o tengas demasiado. Debes amar a Dios sobre todas las cosas. A su nombre. Porque desnudo venimos a este mundo, no te llevas nada, hermano. Todo lo que amontonamos es para este tiempo pasajero de vida nada más. Muchas personas están preocupadas en amontonar. Compro casa, compro tierra, compro terreno, compro aquí, compro allá, vestidos aquí, ropero llenecito por acá, zapatera por acá, que no sé, coloretes por acá, todos. Y están en ese afán y no disfrutan lo que tienen. No disfrutan. Restaurantes aquí, acá, ni comen en ninguno de los restaurantes. Dígale al que está al lado, disfruta de lo que tienes. La ropa que tienes. Los platos que has comprado. ¿Ah? ¿Para quién dice que son los platos, los manteles? Para la visita. Para la visita, dice. Y tu ropa fina, importante que tienes, no es para una ocasión. Cuando te mueras, usted sabe quién se va a llevar la ocasión, ¿no? Ese yerno que tú no has querido que se case con tu hija, ese se va a llevar la ocasión, pues. ¿Quién vive? A su nombre. La nuera que tú no has querido, esa nuera que le has puesto, esa se va a llevar toda la ocasión. Disfruta lo que tienes. Ahora que tienes vida. Mañana, ¿de quién será? Porque cuando estás bien malito, hasta algunos hijos no tan buenos, esos hijos no quieren aportar nada, pero tú tienes casa, tienes propiedades, tienes bienes, pero ellos no quieren tocar nada. Pero con eso te pueden curar, te pueden tratar de darte un mejor tratamiento, una mejor calidad de vida, pero ellos no quieren tocar nada. Inclusive ajustan todo. Y dicen, si se muere la cremamos o lo cremamos. Y no le dan cristiana sepultura, sino queman vivo a su papá o a su mamá. O perdón, lo queman después de muerto. Vamos a quemarlo. Aunque la cremación no es una doctrina cristiana. Es una costumbre pagana, vikinga, impía, que nace del infierno, pero no del cristianismo. Ni tampoco los árabes queman a sus cadáveres. Para ellos es un agravio muy grande. Así que, amados hermanos, disfrutemos lo que el Señor nos ha dado. Dios te ha dado la vida, te ha dado talento, te ha dado hijos. Disfruta a tus hijos, disfruta a tu esposo, disfruta a tu esposa, disfruta lo que tienes. A su nombre. Disfruta a tu madre, disfruta a tu padre ahora que están vivos. Porque cuando se han muerto dicen, mamacita, ¿dónde te fuiste? Papá, ¿y dónde estás, papá? Y cuando estaba vivo, ni una taza de agua. Cuando estaba vivo, ni invitarle a comer, nada. De muerto, ahí sí. Y después que murieron los padres, a pelearse por la herencia. Agarrar todo lo que había por ahí. Esto es para mí, la ley del más vivo y la ley del más fuerte. Dígale al que está al lado, no seamos hipócritas, hermano. Ahora es que tenemos que velar por esos papás que han dado todo por nosotros. Mañana es demasiado tarde. Yo recuerdo un hermano que acaba de partir. Reunió a sus hijos y en una reunión preguntó, pastor, él de edad avanzada, pues, me dijo, pastor, ¿es pecado cremar el cuerpo de una persona? Porque a mi hijo, sus hijos lo han cremado. Y me miró y los miró a sus hijos que estaban reunidos ahí, por si acaso que a él también. Entonces le dije, no es una doctrina cristiana.
ni tampoco judía. Los judíos enseñaban no a cremar a sus muertos porque ellos tienen la esperanza de la resurrección. Y los cristianos también. Por eso no cremamos a nuestros muertos, porque tenemos la enseñanza y la doctrina de la resurrección. Por eso le damos a ellos cristiana sepultura, es de acuerdo a nuestra fe. Así que, ¿y qué pasa con aquellos que lo queman? Bueno, son personas impías que tienen idea como los vikingos, como los apaches, como los hijos del diablo, porque esa es una doctrina de Satanás. ¿Quién vive? A su nombre. Dígale al que está al lado, si me muero, ni se te ocurra quemarme. A su nombre. ¿A cuántos quieren que lo quemen cuando muera? Hay algunos que me quemen. Ok. Entonces, amados hermanos, vamos a ver de acuerdo al texto, la primera bendición que nos habla el texto en el Salmo 20 del 6 al 9, porque lo que hemos hecho es la introducción, las cuestiones previas, la base, la plataforma. ¿Qué dice en el versículo 6 del capítulo 20 de Salmos que hemos leído? Dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Diga usted conmigo, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Entonces, la primera bendición que tienen los hijos de Dios es la salvación. Amén, hermanos. Toda persona que ahora es hijo de Dios ha recibido un gran regalo que es la salvación. Y antes estaba perdido, pertenecía al infierno. Satanás lo había comprado por medio del pecado. Estaba condenado a irse al infierno, a no ser salvo. Haga lo que haga. Pero Jesucristo permitió que su Padre Celestial lo envíe a esta tierra para que el hombre pueda ser salvo. Por eso dice en la Biblia, de tal manera amó Dios a este mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora se ha pagado un precio por la salvación de esta persona. ¿Y qué precio? La vida no de un hombre, no de un rey humano solamente, sino la vida de Dios mismo. Jesucristo dio su vida de hombre y dio su vida de Dios, a fin de salvar a cada uno de nosotros. Dígale al que está al lado, se puso en tu lugar. Estabas condenado al infierno, pero por causa del pecado, Jesús te compró con su vida y con su sangre. A su nombre, dale palmas al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero en este texto, en el Salmo 26, dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Dice, a su ungida. Dice, el texto declara que nuestro Dios salva ¿a quién? A su ungido. La pregunta es, ¿seremos nosotros los salvos ungidos? Lo vamos a ver por la Biblia. Dice en primera de Juan 2:20. ¿Qué dice? Dice en primera de Juan 2:20, para poder establecer el criterio si es el cristiano salvo ungido o no es ungido. Dice, pero vosotros, dice el apóstol San Juan en su primera carta 2:20, dice, pero vosotros tenéis la unción ¿de quién? Del Santo, y conocéis todas las cosas. Entonces habla de que nosotros tenemos la unción del Santo. Dígale al que está al lado, si tienes la unción del Santo, eres ungido. ¿Cuántos ungidos hay aquí? A su nombre. Dígale al que está al lado, hermano, somos ungidos. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es la unción que hemos recibido de nuestro Dios? ¿Cómo se manifiesta esta unción? Indudablemente, esa unción es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa unción. Por eso dice
en el libro de Efesios 1:13 y habla acerca de esta unción del Espíritu Santo, pero lo habla como las arras del Espíritu, como que ya el Señor ha pagado un precio de rescate por alguien, pero también el Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios 1:13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué cosa dice? Fuiste sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces esa unción es el Espíritu Santo que nos sella con su presencia, con su divinidad. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué cosa es arras? Las arras son un anticipo que se da por una mercadería que uno adquiere. Esas son las arras. Y de acuerdo a los criterios de arras, nadie puede comprar esa mercadería, ni nadie puede tocarla, porque tiene un anticipo en la condición de arras. ¿Quién vive? Dígale al que está al lado: esta mercadería que tú ves aquí ha sido separada a su nombre. Se ha pagado un anticipo por el Espíritu Santo y nadie puede tocarme, nadie me puede llevar, porque ya he sido separado. Y bajo la condición de arras, nadie puede tomar ese bien, porque está separado en la condición de arras. A su nombre. Así que hemos sido separados, amados hermanos, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Esa posición adquirida es aquella que Jesucristo va a tomar cuando nosotros seamos arrebatados y nos encontremos con Él. Para que se cumpla lo que Él dice: vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A su nombre. A su nombre. Démosle palmas al Señor. Ahí él tomará la posesión adquirida. ¿De quién? De ti, pues. A su nombre, porque Él lo ha adquirido. Él ha adquirido esa posesión. ¿Y cuál es esa posesión? Esa posesión eres tú, que Él lo adquirió. A su nombre. Él pagó su vida, pero también el Espíritu Santo pagó las arras. Dígale al que está al lado: si te has convertido a Cristo, estás sellado por el Espíritu Santo. A su nombre. Y el diablo no te puede tocar. Los brujos no te pueden brujear, porque tú eres materia separada, posición adquirida para la alabanza de su gloria. Por eso podemos decir, como dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso, una vez convertidos a Cristo y el Espíritu Santo entra en nosotros y nos sella con las arras de la posición adquirida, entonces tenemos garantía de la salvación. Amén, hermanos. Ok. ¿Cuál es la segunda bendición que encontramos en este texto? La segunda bendición que encontramos en el texto de Salmos 20, del 6 al 9, es que, amados hermanos, el Señor, en su infinita misericordia, dice que oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido.
lo oirá desde sus santos cielos en la potencia salvadora de su diestra. Amén, hermanos. Dice que va a oír. ¿A quiénes? A sus ungidos. Nos va a escuchar. Entonces la bendición que encontramos aquí es que tenemos alguien que nos oye en el cielo para ayudarnos. No solamente somos hijos de Dios que hemos quedado huérfanos, no. Él está atento a nosotros y nos escucha a nosotros. De cualquier peligro que podamos pasar, Él nos oye. Por eso dice en alguna parte de la Biblia, clama a mí y yo te responderé. A su nombre. Somos hijos de Dios y tenemos una herencia celestial, pero mientras vivamos en este mundo, enfrentaremos dificultades y aflicciones, indudablemente. Y una de las bendiciones que muchas veces no valoramos es la oración. Dios estableció ese medio para comunicarnos con Él mediante la oración. Por eso el apóstol San Pablo nos enseña y dice, orad sin cesar. Jesús dijo, pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Todo aquel que pide recibe y el que busca va a encontrar. Dígale al que está entonces, ¿por qué te quejas? Que me han dejado, que estoy solo, que no tengo, que no puedo. Deja ya de ser doña quejas y busca a Dios, que el Señor está esperando que tú lo busques. Dícele en su palabra, toca y se te voy a abrir, busca y me vas a encontrar. Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Démosle palmas al Señor, amados hermanos. Él nos da acceso directo al cielo en cualquier momento que nos encontremos, así sea en el momento peor, en cualquier angustia que podamos estar pasando. Por eso en el Salmo 21, el salmista David dice lo siguiente: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. A su nombre. Amados hermanos, ¿cuántos están pasando momentos difíciles? Jehová quiere oírnos en estos momentos difíciles. Jehová quiere defendernos en estos momentos difíciles. Pero para que Él nos oiga, tienes que hablar. Para que Él nos oiga, tienes que pedir, tienes que orar. Y entonces Él te oirá. Algunos se quejan: ¿por qué me fue mal el trabajo? ¿Por qué me fue el proyecto mal? ¿Por qué me salieron mal estas cosas? Etcétera. Y se andan quejando con unos y con otros. Dígale al que está al lado, a los otros, ¿qué les importa lo que tú estás pasando? Dios quiere que le presentes a Él tu caso para que Él te responda. A su nombre. Así que es una bendición tan grande que Dios está en el cielo listo para ayudarnos. Nosotros tenemos acceso directo en los cielos con quien el Padre Celestial tiene todo el control y también tiene la última palabra. Él quiere guiarnos, dirigirnos, darnos luz, darnos consejo, darnos orientación, darnos salida a lo que estamos atravesando. En el Salmo 73, 25 al 26, David dice lo siguiente. ¿Qué cosa es lo que dice David? David dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Dígale al que está al lado, si recibes el consejo de Dios, vas a ser recibido en gloria. Pero si tú no recibes el consejo de Dios, no vas a ser recibido en gloria. Algunos ni oran para casarse, se casan nomás con cualquier persona que se les ocurra. Y después, ¿por qué, Señor, me diste esta idónea, este idóneo, a mala hora que se me cruzó por el camino y tanta cosa? Pero eran cristianos, habían sido enseñados en la oración. ¿Por qué no buscaron el consejo de Dios? Porque después se están lamentando. ¿Por qué invertí tanto dinero en tal negocio, en tal empresa, en tal o cual cosa? Nos quejamos y decimos: me fue mal. ¿Y por qué no buscaste el consejo de Jehová? Dice: porque si tú buscas el consejo de Jehová, después recibirás gloria. A su nombre. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos
sino a ti, dice David. ¿A quién tenemos en los cielos? A Dios. Él está arriba. Y fuera de ti, dice David, nada deseo en la tierra. Nada. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Tú puedes desfallecer, puedes pasar los momentos más difíciles, te pueden meter preso, quitar todo lo que quieran. Pero, amados hermanos, la roca de tu corazón y de tu porción tiene que ser Dios para siempre. Porque si te meten preso, Él te va a sacar de la prisión. Porque si estás en apuros, Él te va a sacar del apuro. Porque si estás enfermo, Dios te va a dar salida para que te sane. Porque si estás pasando momentos difíciles, te han botado del trabajo, el Señor te va a abrir otras puertas. Porque si te han cerrado una puerta, 10 se te van a abrir. Si te cierran 10, 100 se te van a abrir. Porque tu porción es Dios para siempre. A su nombre. En el Salmo 27 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Gloria a Dios. Amados hermanos, mientras que nosotros estemos en esta tierra, siempre tenemos que tener la confianza puesta en nuestro Dios, que todo lo puede y que nunca cambia. El mundo pone su confianza en aquellos que tienen poder ilimitado, como tanques, como otras cosas. A su nombre. Como dice el salmista, en sus tiempos, en carros de guerra indudablemente, en caballos en su caballería, mas nosotros en Jehová tendremos siempre memoria. Nuestra confianza está en Dios. Otros pondrán su confianza en sus padrinos, pondrán su confianza en su casa, pondrán su confianza en el presidente Castillo, o en el presidente Maduro, o en el presidente Alan, o en Fujimori, pero nuestra confianza está en Dios. A su nombre. Las personas del mundo ponen su confianza y esperanza en muchas cosas, en el dinero, en las posesiones materiales, en el poder humano. Pero la palabra de Dios nos declara que todo eso es débil, porque terrenalmente todo cambia, porque tienen poder y capacidad limitada. Es como poner la esperanza en una tela de araña que nos puede sostener, no nos puede sostener a nosotros. Por eso en el libro de Job, la Biblia dice, en Job 8:13 al 15, dice lo siguiente: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. ¿Qué va a pasar con la esperanza del impío? Perecerá. Muchos pusieron su esperanza en Maduro. ¿Y qué es lo que está pasando? Está pereciendo. Maduro puso su esperanza en Chávez, está pereciendo. Otros pusieron su esperanza en otros hombres y está pereciendo. Su nombre. Porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá en ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Dígale al que está al lado: si pones tu confianza en lo humano, es pasajero. Pero si pones tu confianza en Dios, entonces tienes la victoria asegurada. A su nombre. Yo recuerdo las palabras de un candidato a la presidencia de Colombia, Rafael Correa, indudablemente mundano, de Ecuador, sí, de Ecuador, Rafael Correa, de Ecuador. Entonces este candidato estaba disputándose la candidatura con otros candidatos, y había una que era una pastora evangélica apellidada, no sé, no me acuerdo bien su apellido de ella, pero era candidata. Entonces había venido alguien a profetizarle y a decirle que ella iba a ser la presidenta de Ecuador, pues, ¿no? Y entonces Rafael Correa, cuando fue entrevistado en la televisión, dice lo siguiente, le dice: ella confía en su profeta, que le ha dicho que ella va a ser la presidenta, pero yo confío en Dios. ¿Y usted sabe quién ganó? Correa ganó. Pero uno dice: no, pero la otra era evangélica, hija de Dios.
pero su confianza estaba en el profeta. Del otro su confianza estaba en Dios. Dígale al que está al lado, nuestra confianza sobre todas las cosas debe ser Dios, porque Él nunca nos va a fallar. Los hombres nos pueden fallar, se pueden equivocar, pero Dios nunca falla. Amén, hermanos. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que entender que nuestra confianza está puesta en Dios, que todo lo puede y Él nunca cambia. Él siempre es el mismo. Por eso una de las bendiciones más grandes que tenemos como hijos de Dios es que nuestra esperanza y nuestra confianza está puesta en Él y que Él no cambia. Que su poder es ilimitado. Él es la fortaleza de los siglos, de los siglos. Por eso en Isaías 26:4 se dice lo siguiente: confiad en Jehová perpetuamente. ¿Dice que hay que confiar en Jehová algunas veces? No, dice perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. A su nombre. Nuestra esperanza está basada en la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y que Él ha vencido a la muerte. La tumba está vacía. Satanás fue derrotado por Jesucristo. La muerte no lo pudo contener. La muerte es el diablo. El diablo creía que por cuanto Jesús había muerto, ya había vencido. Pero no contó que Jesucristo, amados hermanos, cuando bajó a las partes más bajas de la tierra, donde Satanás dijo: ahora te voy a sentenciar, te voy a establecer todos los peores castigos. Dice, la muerte no lo pudo contener. ¿Por qué no lo pudo contener? Porque no había pecado. Y por cuanto no había pecado, la muerte no lo podía contener, porque el poder del diablo está en el pecado. El poder de la muerte está en el pecado. Pero, amados hermanos, por eso Jesucristo vino a darnos perdón de nuestros pecados, para que el diablo no tenga autoridad en nosotros. Porque si no hay pecado en nosotros, no hay ley. Por eso dice en la palabra del Señor que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Y la ley del Espíritu en Cristo Jesús, amados hermanos, ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte. A su nombre. Por eso Dios nos da la oportunidad de perdonarnos. Porque en esta bendición que nosotros leemos, ¿no?, en el Salmo 28, y en la última frase del texto, leemos, ¿qué dice? Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. A su nombre. En esta bendición podemos entender que, a pesar de que podemos caer, alguno de nosotros o algún cristiano falla, se equivoca, fracasa. Pero dice aquí en la palabra del Señor que nos podemos levantar. A su nombre. Porque nuestro Dios es quien nos sostiene. Dígale al que está al lado, ¿cuántas veces te has caído? ¿Y quién te ha sostenido para que te vuelvas a levantar? Es Dios. Por eso, amados hermanos, el Salmo 28 dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Esta es una de las grandes bendiciones de ser hijo de Dios. Es que a pesar de que somos imperfectos y que somos débiles, y seguramente podamos caer algunas veces, en Dios tenemos la seguridad que nos vamos a levantar de nuevo, porque Él nos sostiene. En Proverbios 24:16 dice así en la palabra del Señor, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal y no se levantarán. A su nombre. ¿Cuántos aquí han caído alguna vez? ¿Y por qué estás de pie? Porque Él nos sostiene. A su nombre. Si Él no nos sostuviera, nadie podría levantarse, hermanos. Démosle palmas al Señor por eso. Por eso también dice en el Salmo 37:24,
Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Él nos da la oportunidad de reconciliarnos. Él nos da la oportunidad de ponernos a cuentas. Por eso Dios estableció un abogado. En el libro de Juan, el apóstol amado dice lo siguiente: hijitos, si es que alguno está en pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todos los cristianos inconversos, un día vamos a ir perdiendo nuestras fuerzas humanas poco a poco, pero la diferencia es que en Dios los cristianos tenemos nuevas fuerzas espirituales, porque el Señor nos sostiene. Y si aún, amados hermanos, nos alcanzara la muerte, dice en la palabra del Señor que el Señor nos resucitará de los muertos y seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre. Por eso quiero terminar con este texto de la Biblia. Para todos aquellos que nos sentimos debilitados, cansados, de repente, algunos de repente desanimados. Dice en la palabra del Señor en el libro de Isaías 40:30, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Démosles palmas al Señor. Hoy hemos tratado acerca de las grandes bendiciones de ser hijo de Dios. Hemos tocado algunos aspectos mencionados en el libro de Salmos 20, del 6 al 9. Pero realmente hay más bendiciones, muchas más bendiciones. Solo hemos tratado las que menciona el Salmo 20, del 6 al 9. Amados hermanos, ser hijo de Dios es una gran bendición, porque tenemos muchas bendiciones. El no estar en Cristo es la peor decisión que uno pueda tener. El estar en Cristo es la mejor de todas las decisiones, porque Dios te colma de bendiciones y te colma de protección y de prosperidad, aparte de la vida eterna. Así que si hay alguno aquí que no se ha convertido a Cristo, le invito a convertirse a Cristo. Si hay alguno aquí que se quiere reconciliar con el Señor, esta es la oportunidad para reconciliarse. Si hay alguno aquí que pertenece a otra religión, pues ya entendió que la religión no salva, sino quien salva es Cristo. Así que le invito a ponerse de pie. Vamos a orar por aquellos que se van a convertir a Cristo, por aquellos que se van a reconciliar, por aquellos que se van a poner a cuentas con el Señor. Si hay aquí alguno que no se ha convertido a Cristo en esta audiencia, le invito a que pase aquí adelante. Lo voy a guiar a hacer la oración de fe. Gloria a Dios. Si lo hubiera, pase aquí adelante, ayúdelo, invítelo a pasar si hubiera alguno. Amén. Por ahí hay algunos. Ok. Entonces, aquellos que desean convertirse al Señor, les invito a convertirse, a pasar adelante, si lo hubiera. Amén. Ahí levante sus manos, ahí donde están aquellos que necesitan reconciliarse, o aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, que hoy se van a convertir a Cristo. Levante su mano y vamos a orar. Vamos a orar. Aquí está pasando un joven, no sé. A ver, dele paso a hermana. Aquí hay otro que está pasando. Pasen un poco más. Un poquito más para que la cámara no. Todos aquellos que necesitan reconciliarse o convertirse a Cristo, esta es su oportunidad, porque te estás perdiendo grandes bendiciones, poderosas bendiciones. Si hubiera sabido esto, yo me hubiera convertido hace muchísimo tiempo atrás, pero no lo sabía. Estaba cegado por la religión. La religión te ciega, hermano.
Por eso los judíos están cegados con un velo, dice en la Biblia. Los católicos religiosos están cegados con un velo. Pero ¿quién te quita el velo? Es el Espíritu Santo. Cuando tú, al escuchar la palabra de Dios, dice en la palabra del Señor que el Espíritu Santo te capacita para tener esa fe. O sea, se cae el velo y te da la capacidad de creer. Levante sus manos. Voy a orar por ustedes y con ustedes. Cierren sus ojitos, ustedes y aquellos que nos siguen en el internet. Repitan conmigo esta oración, que solo los voy a guiar. Decimos, Padre, en esta hora, yo vengo delante de ti, Padre, en primer lugar, para pedir perdón delante de tu presencia de todos mis pecados, de todo lo malo que pude haber cometido. Pido perdón y me arrepiento de todas mis maldades. Acepto a Cristo, aquel enviado por el Padre, como mi único Señor y Salvador. Creo en Él y lo recibo para ser uno de sus discípulos. Amado Padre, acepto el sacrificio que Jesús hizo por mí. Entregó su vida, entregó su sangre, se puso en mi lugar. El justo por los injustos. Acepto su sacrificio. Padre, acepto que al recibir a Cristo, el Espíritu Santo nos sella con las arras de la promesa. Séllame, Señor. Sepárame como una posición adquirida para la alabanza de tu gloria. Sepárame como hijo tuyo. En esta hora, Padre, yo acepto tu perdón, tu redención, tu expiación mediante la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario, de aquel cordero que se inmoló por el más vil pecador. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y fortaléceme hoy. Agiganta tu poder en mí para ser una columna en tus manos, un instrumento poderoso en tus manos. Padre, creyendo que tú me escuchas, yo te doy las gracias y de acuerdo a tu palabra, ahora yo puedo decir, soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Démosle palmas al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por haber tenido esa decisión tan grande y tan importante. Gloria a Dios. Un aplauso para ellos. Gloria a Dios. Mis hermanas les van a dar ciertas instrucciones. Mientras que ellos lo hacen, voy a pedir que nuestra hermana encargada del programa continúe con el programa. Conmigo será hasta otra oportunidad.